ustedes por estar. Me da también mucho gusto ver que haya diversidad en el grupo, es muy gratificante. Bueno, no se me ocurrió nada mejor que decirles, venir a hablar de qué hace una economista, o sea, yo, en un instituto de ingeniería. Pero antes de eso, bueno, mi nombre es Sonia Briceño y soy académica del Instituto de Ingeniería. La siguiente, por favor. Vamos a hablar de las carreras STEM. ¿Alguien sabe lo que son las carreras STEM? La siguiente. Con esta figurita, o sea, un clic nada más. Eso, gracias. Con esta figura no las quiero asustar, no los quiero asustar, sino simplemente es como lo pintan, ¿no? Es como nos pintan a las asignaturas que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. No sé, levanten la mano quien ama la matemática desde que la vio por primera vez. Perfecto, te felicito, pero te diste cuenta, eres uno en, no sé, 30 personas, ¿no? Eso no tiene que ver con las matemáticas en sí, tiene que ver con otros factores que aquí no vamos a evaluar, que no vamos a analizar, solamente llévenselo como para consultar con la almohada o con sus compañeras y compañeros de clase. Entonces, las carreras de STEM, la siguiente, ahora sí, gracias. Las siglas están en inglés, en español sería ciencia, tecnología, o sea, C, T, I de ingeniería y M de matemáticas. Aquí es S, T, E, M, y por favor. Y tienen que ver entonces las carreras científicas. ¿Cuáles son las carreras científicas? Las que tienen que ver con química, con física. Por ejemplo, Judith, tú eres ingeniera química, ¿cierto? Cierto. Y tenemos un claro ejemplo de una ingeniera química. Ella nos contará, ella dice que no va a hablar, pero no. Luego, tienen que ver con las biologías, biotecnología. Este simbolito de acá lo que pretende es que les quede a ustedes que esa es biotecnología. Las carreras técnicas tienen que ver con telecomunicaciones, con manejos de ¿cómo se llama ahora? Ciencia de datos, etc. Las de ingeniería, gracias, tienen que ver con, por ejemplo, con ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, pero ahora hay más, ¿no? Porque hay mecatrónica, y la mecatrónica es, como su nombre lo indica, una mezcla de mecánica con electrónica, ¿va? Y las matemáticas. Y resulta que por fin hay algo que tiene que ver conmigo y con esta plática de hoy, y es que las carreras que tienen que ver con las matemáticas, bueno, las matemáticas en sí misma, la estadística y la economía. Y la economía utiliza muchísimas herramientas que le proveen las matemáticas y la estadística para hacer su trabajo. Es decir, los economistas sí tenemos que ver matemáticas, y, digamos, tenemos que estudiar matemáticas y estadística para poder realizar nuestro trabajo. La siguiente. Entonces, ¿por qué hacemos tanto esfuerzo en promover las carreras STEM? ¿Por qué tanto esfuerzo en organizar pláticas, charlas, seminarios, talleres? ¿Por qué? Bueno, en buena medida porque, y esto es tomado de Naciones Unidas, porque en términos de derechos se supone que, ¿cuál es el derecho universal
que todos conocen. ¿Vivir? ¿Perdón? ¿Vivir? No te oigo, Lindina, perdón, ¿puedes hablar más alto? Vivir. Vivir, bueno, ese es un derecho importantísimo y si no vivimos no tenemos los demás derechos, entonces sí, ese es uno. ¿Cuál es otro derecho fundamental? El estudio. ¿Perdón? El estudio. Estudiar también, sí. Otro derecho, La salud. la salud, sí. Sí, es decir, satisfacer las necesidades básicas también son derechos y que están en las constituciones de la mayor parte de los países del mundo, de los países occidentales al menos, están esos derechos amparados por la Constitución, ¿sí? Es decir, por la Constitución, por el instrumento legal de mayor importancia, de mayor envergadura en los países, están amparados esos derechos. Pero hay uno importante también que es la igualdad. Y entonces el derecho a la igualdad y el simbolito que les pongo acá, que es el símbolo en México de los derechos humanos, la igualdad en términos de los estudios, de la salud y demás, incluye igualdad de oportunidades para estudiar y trabajar en el campo que ustedes quieran. Y he de decirles que ustedes ya están viviendo un momento histórico muy diferente donde estas cosas están cambiando, pero hubo gente antes que ustedes, muchísimo antes que ustedes, antes que incluso sus padres, porque yo creo que, así como los veo, sus papás son incluso más jóvenes que yo. Entonces, incluso antes que sus padres y antes incluso que mi generación, que no pudieron, no tuvieron las mismas oportunidades, que lucharon mucho. Entonces, por eso el simbolito de la mujer luchando contra el mundo, no luchando contra el mundo, perdón, está mal dicho, de la mujer empujando el mundo como un gran peso, digamos, hace conciencia en este momento. Luego, desde el punto de vista científico, está plenamente reconocido que la diversidad de pensamientos, de aportaciones en el mundo científico, mejora la calidad de lo que se hace, ¿sí? Y por último, y no menos importante, es justo digamos, lo que implica que las desigualdades de género en la educación y en el empleo perpetúan las desigualdades a nivel social. Entonces, si queremos un mundo igualitario, y ese es el derecho del que les vengo a hablar, si queremos un mundo igualitario, tenemos que proporcionar un mundo igualitario también en la educación. Bien, ¿preguntas? Entonces, continuamos con la pregunta de por qué tanto esfuerzo en la promoción de las carreras STEM. Y aquí simplemente les voy a dar estos datos que ustedes pueden consultar. Son cifras de INEGI y son cifras de diferentes estudios basados en cuánta gente está estudiando qué carreras o profesiones que están, o profesionistas ocupados, en este caso profesionistas ocupados, y entonces separados en hombres y mujeres. Y justo, bueno, si vemos por ejemplo en educación, profesionistas ocupados en educación, es muchísima más la participación de las mujeres que de los hombres. Bueno, aquí el simbolito, digamos, el vino tinto o morado o no sé qué color sea ese, tampoco claro el color, es el que expresa a los hombres y el verde a las mujeres, ¿va? Entonces, pero si nos vamos a lo que aquí podemos identificar como carreras STEM, son las denominadas con H y con la J, y entonces en la H tenemos tecnologías de la información y la comunicación,
y en la J, ingeniería, manufactura y construcción. Esto es, después que cursaste una carrera, estás ocupado en ese sector. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué observan ustedes ahí de diferente con relación a lo que les puse de ejemplo al principio, que es las personas ocupadas en educación? ¿Qué está pasando? Hay más hombres. Hay más hombres que mujeres, pero la proporción es abismal, ¿sí? Porque aquí hay una relación 57.5 contra el 32.5, pero en la de tecnologías de la información y la comunicación, la relación es 72-28, ¿sí? Y en ingeniería, peor tantito, 80-20. Muy bien. Pues no está nada bien. No es eso lo que queremos. Lo que queremos es, bueno, ahora les voy a preguntar otra cosa porque podrían darme una respuesta por ahí. ¿Cuál es la proporción de mujeres, de la población de mujeres en México? De otra manera, ¿qué porcentaje representan las mujeres, la población femenina respecto al total? Consúltenlo. Ahí tienen todo lo que quieran, chat, GPT, el Google, lo que ustedes quieran. ¿Cuánto? 51.7%. Exacto, eso quiere decir que la proporción de hombres es ¿cuánto? 49%. Ahí como que estamos más parejos. Porque si ahí estamos más parejos, aquí no estamos tan parejos. ¿Sí? Bueno. Muchas cosas han pasado para que esto sea así. Pero bueno, por otro lado, entonces les voy a hablar del futuro. Aquí les estoy diciendo de una estadística no tan nueva, pero no encontré otra más reciente. Esta es de 2023. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles se estima que serán los empleos de mayor crecimiento? Y entonces miren, ¿cuántos de esos no son STEM? Les leo porque creo que quizás no sé si ven, sus ojitos son muy nuevos. Claro que ven. Ven mejor que yo, eso sí. Especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Está en el top 10, ¿sí? Analistas de inteligencia de negocios, analistas de seguridad de la información, ingenieros fintech, analistas y científicos de datos, ingenieros en robótica, especialistas en Big Data y especialistas en transformación digital. Todos esos son STEM. Ahora les pregunto yo, no me tienen que contestar aquí y digo, lo que hayan seleccionado ustedes, sus razones tendrán, pero ¿cuántos de ustedes van a estudiar una carrera STEM? O de ciencias, tecnologías, matemáticas. Levanten la mano. ¿Ninguno? Son de humanidades. El matemático, muy bien. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué quieres estudiar? Ingeniería civil. Okay. Bueno, tenemos ya un ingeniero en nuestra cancha. ¿Alguien más? A ver, el trío de chicas que está en la segunda fila. ¿Qué van a estudiar ustedes? Yo medicina. Bueno, también es muy necesario. Artes visuales. Ah, qué bien, bonito. ¿Tú? Medicina. Vaya, 2 médicos, muy bien. Todas las ciencias, todas las especialidades, todas son importantes. Pero ¿por qué queremos atraer más a las ingenierías? Bueno, en este caso a las ingenierías porque ahí trabajamos.
y queremos tener sangre nueva, creativa, ingeniosa, que las tenemos. El Instituto de Ingeniería tiene alrededor de 900 estudiantes, claro, de todos los niveles, no de un solo nivel. Nosotros no es que damos clases dentro del instituto. Bueno, por cierto, me regreso tantito. ¿Saben lo que hace el Instituto de Ingeniería? Ok. Empecemos entonces por ahí. El Instituto de Ingeniería es una entidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y es un instituto donde se hace investigación en ingeniería. Pero la ingeniería es aplicada, así que muchas de las cosas que hacemos resuelven problemas nacionales o problemas locales. No sé, por ejemplo, todas las técnicas que se han desarrollado y que ya se aplican muchísimo en muchísimos lugares de tratamiento de aguas residuales. ¿Sí saben lo que es aguas residuales? Bueno, ok. Entonces, todo lo que se ha generado en muy buena parte en el Instituto de Ingeniería. No sé, de hidráulica tú me dirás más cosas, pero también digamos, todos los civiles, y te invito entonces a que participes también como becario cuando llegues allá a CEU. O quizás no te vas a ir a CEU, ¿verdad? Ya yo te estoy colocando por allá, pero bueno, digamos, todos los que las obras de infraestructura, grandes obras de infraestructura que se hicieron en este país en los 50, 60, 70, 80 inclusive, participó el Instituto de Ingeniería. Las normas de construcción de la Ciudad de México se hicieron en el Instituto de Ingeniería. Ahora evaluamos y estudiamos los proyectos de obra civil para identificar los impactos ambientales que estos proyectos generan en los lugares donde se localizan. Bueno, esas son algunas de las cosas que hacemos. Muy bien. Entonces, esta es la razón por la cual nos preocupamos y queremos que vengan más personas y sobre todo más mujeres a estudiar ingenierías, ciencias, matemáticas, es porque las necesitamos, porque el país las necesita. Bien, la siguiente por favor. Bueno, y ahora les voy a hablar, ahora sí, vamos a ver qué hace un economista en un instituto de ingeniería, porque no es tan fácil como identificar. Ustedes sí tienen una idea de qué hago o qué debería ser un economista. Bueno, creo que los ingenieros tampoco tenían mucha idea cuando llegué. Bien, no sé si habrán identificado, soy venezolana, y entonces ahí lo que les quiero mostrar es que hice un gran viaje hasta llegar a México, pero esto interno es que, digamos, nací en un lugar en Venezuela, no sé, de chica a los 6 años nos mudamos a otro, de ahí viví la infancia y la adolescencia, o sea, más o menos hasta como ustedes. Después me fui a estudiar la carrera a otra ciudad y de ahí me fui a trabajar a la Universidad Central de Venezuela. La siguiente, por favor. Bueno, esta no debería estar aquí, la ubiqué mal, eso por estar haciendo algo mientras estaba en una reunión. Te la saltas, por favor, y te la pido luego. Y no es que les quiera hablar mucho de mí, sino que quiero que ustedes identifiquen como el impacto que tiene los estudios que realizas, los lugares donde vives, la gente con la que te comunicas, el impacto que tiene en tu vida profesional, no solamente en la vida personal, porque sí, esa está como clarísima, pero en la vida profesional. A ver, nací en una ciudad que se llama Maracaibo. Ve picándole, por favor, porque van entrando las... Crecí en Barquisimeto, la otra ciudad. Estudié en Valencia. Sigue. Esa es justo una foto de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales donde yo estudié, me encontré. Y viví después en Caracas. Y estando en Caracas se presenta la oportunidad de venir a México. ¿Por qué? Razones estrictamente personales, que
después si quieren se lo cuento, pero ahorita vamos a pasar. Y y en Caracas trabajé en el Instituto de Urbanismo. Igual me preguntaba, yo recién graduada, bueno, ni siquiera recién graduada, todavía no tenía el título en la mano, ya tenía trabajo. Gracias a un profesor con el que había trabajado, que me invitó a participar en proyectos de planificación urbana y territorial. Y también hice mis pininos en docencia, por eso los pasitos, porque fueron mis primeros pasos en la docencia, fueron primero en la Universidad Simón Bolívar y después en la Universidad Central de Venezuela. En la Universidad Simón Bolívar empecé a enseñarle a estudiantes de ingeniería, entonces fueron mis pininos, que además me proyectaron para lo que iba a hacer después, porque doy clases en la Facultad de Ingeniería. Y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo daba clases en el posgrado. Muy bien, pero en el 94 se presentó la oportunidad, la siguiente por favor, de volar. Ya no solamente por carretera, como hicimos este viaje rapidito, sino de salir a otro país, que ya conocía, ya había venido a México y me gustaba mucho. La siguiente por favor. Y entonces, esta tiene una imagencita, una animación. Estaba la difícil decisión de dejar mi país, dejar mi plaza. Acababa de ganar mi plaza de investigadora para explorar algo desconocido. Pero si algo tenemos los economistas es que tenemos que ser amigos de la incertidumbre. Un economista que se precie de serlo, si le tiene miedo a la incertidumbre, ¿y qué es la incertidumbre? Pues riesgo, siempre hay riesgo asociado. Y entonces, pues decidí, por lo que dice la balanza, me vine a México. Adelante. Y entonces empecé a trabajar en el Instituto de Ingeniería. Y no he hecho lo mismo por muchísimo tiempo. En el Instituto de Ingeniería trabajé en logística del transporte de carga y empecé a dar clases de evaluación de proyectos sociales, de evaluación social de proyectos en la Facultad de Economía. Eso fue del 94 al 99, 5 años. En el 99 comencé a trabajar también gestión de la tecnología y analizar y evaluar proyectos de fomento a la pequeña y mediana empresa, micro, pequeña y mediana empresa de la Secretaría de Economía Federal. Y después, en 2010, me interesó la energía y el cambio climático. En 2018 volví a trabajar con el grupo de transporte, pero no por mucho tiempo, y ahora, desde 2018 para acá, trabajo en temas de impacto ambiental y doy clases en la Facultad de Ingeniería de Introducción a la Economía. Soy también persona orientadora comunitaria. Me imagino que sí saben lo que es una persona orientadora comunitaria, porque ustedes tienen aquí personas orientadoras comunitarias, ¿saben? ¿No? Bueno, vamos a entrar en eso en un ratito más. ¿Por qué les digo esto? Porque he podido trabajar en diferentes temas gracias a mi formación, gracias a lo que hice antes. Probablemente si yo no hubiera estudiado, no hubiera trabajado en el Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, no hubiera llegado nunca al Instituto de Ingeniería. Eso fue como un paso. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y entonces a lo que quiero llegar es que esa imagen anterior de la mujer empujando el mundo, no es, las carreras STEM no son así, no lo son. Las carreras STEM se pueden hacer llevando, digamos, de la mano la transdisciplinariedad, y eso es lo que hago en el Instituto de Ingeniería. Trabajo de manera transdisciplinaria con mis colegas que son o ingenieros químicos, o ingenieros civiles, o ingenieros mecánicos. ¿Son todos ingenieros? No, también hay físicos, ¿ok?
entonces podemos llegar a tener ambientes de trabajo de ese tipo donde hay hombres y mujeres aportando ideas, aportando conocimiento, y donde nosotras podemos construir un pedacito de ese mundo mejor que todos queremos. En la siguiente, bueno, esto es un plus que no necesitamos ver. Regrésate por favor a las economistas notables. Solamente les puse 3, 4, no sé cuántas, que no sé por qué les puse allí, ¿verdad? Busqué las fotos más antiguas de todas, porque para no poner los años de cuando nacieron y demás, simplemente para que se den cuenta que a pesar de las dificultades de las mujeres de estudiar ciertas carreras, algunas lograron destacarse. Por ejemplo, en el caso de Anna Schwartz, ella trabajó muy, pero muy de cerca con Milton Friedman. Y Milton Friedman, después de muchos años, reconoció que mucho del trabajo que él había logrado y por el que había recibido premios no hubiera sido posible sin la ayuda de ella. Y reconocida ella, bueno, aparece en Google, ya es algo, pero premios, no. Y fue una mujer muy luchadora, o sea, no solamente en los aspectos del monetarismo, que seguro no creo que les interese mucho ese tema ahorita, pero en economía, sino que pujó por hacer unos estudios muy interesantes y les daba a esos estudios su versión, la diversidad que puede ofrecer la visión, la sensibilidad de una mujer. Joan Robinson, otro caso muy similar, trabajando muy de cerca y con pocos reconocimientos. Beatriz Beck, igual, trabajó, ella incluso hizo trabajo más práctico y se iba a las fábricas a analizar el trabajo directamente de mujeres y hombres en las fábricas y construyó teorías acerca del empleo muy interesantes que todavía el día de hoy manejamos. Y la más reciente, ganadora de un Nobel, para que vean que si lo intentamos, si lo deseamos con ansias, logramos cambios. Esther Duflo ganó un premio, uno de los premios Nobel que se da a las ciencias económicas. Bien, ahora preferiría que hablaran ustedes. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué es un economista? Ok, entonces sí vamos a usar las para hablar menos y rapidito. Usemos las últimas, por favor. Muchas cosas. Un economista sabe hacer proyecciones de los indicadores económicos más importantes. Para ello se ayuda para ello se ayuda de datos históricos y de estadística y probabilidades, ¿sí? Entonces tenemos que saber de todas estas cosas para poder hacer proyecciones. Podemos asesorar empresas, podemos asesorar en el sector público. Entonces, aquí les pongo rápido qué hace un economista en el sector privado, en el sector público y también como emprendedor. Entonces, hacemos análisis económico, planificación financiera, estrategia de negocio, investigaciones de mercado. Esa no me gusta a mí, esa no me gusta mucho. Pero bueno, estoy formada para hacerlo. Evaluación de políticas públicas desde el punto de vista económico y social, optimización de recursos, análisis de costos y beneficios, consultoría interna. Y en el sector público, por favor, análisis de políticas públicas. Es decir, antes, cuando dije análisis de políticas públicas, es cómo las políticas públicas
afectan al sector empresarial. ¿Qué es una política pública? Por ejemplo, el no circular, ¿sí? Entonces, no sé, si yo trabajara en el sector de transporte, ¿cómo me afecta esa política? ¿Qué estrategias tengo que hacer en la empresa para poder, digamos, sondear, ver, cumplir también con las políticas públicas? Política pública es, todas las leyes derivan siempre en un reglamento y algunos de esos derivan también en normas que hay que cumplir. Entonces, por ejemplo, la norma de saneamiento de residuos, la norma de qué calidad tiene que tener el agua que que sale de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que debe salir con una cierta calidad para que puedas depositarla en algún cuerpo de agua. Diseño, también trabajamos en diseño de políticas públicas. Monitoreo y evaluación de lo que se requiera controlar y evaluar. Todos los planes, programas, proyectos, hay que monitorearlos y evaluarlos. Investigación y estudios de todo tipo para conocer los problemas sociales y económicos. Por ejemplo, una empresa que se quiere instalar en un determinado lugar, que no conozca, porque ubican la palabra esta nearshoring, la han oído hablar alguna vez. Bueno, cuando teníamos la ilusión de que el nearshoring iba a traernos empresas e inversiones a México, mucha gente estaba entonces proponiendo hacer estudios de la economía y, digamos, las comunidades donde se iban a asentar estas empresas. Claro que la mayoría llegaba al norte del país. Ese tipo de investigaciones y estudios también los hacemos los economistas. Podemos trabajar con organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y por supuesto educación y capacitación. La siguiente, y ya como emprendedores o emprendedoras tenemos ya, entonces ya la empresa es propia, la voy a crear yo, tengo que planear muy bien mi empresa, hacemos planeación estratégica, gestión financiera de la empresa, análisis de mercado, oferta, demanda, precios, gustos de los consumidores, preferencias de los consumidores, etc. Optimización de operaciones, evaluación de proyectos, toma de decisiones basadas en datos, cumplimiento normativo, por lo tanto tenemos que conocer las normas, las leyes, ¿sí? Innovación y desarrollo, relaciones con inversores, responsabilidad social y sostenibilidad. ¿Qué no hacemos los economistas? Por eso sí hay un economista en el Instituto de Ingeniería. Y ya me aceptaron, después de 30 años, pues ya creo que ya me aceptaron. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si pones la final, por favor, para... Matemático, pregunta algo. Mientras él piensa. Bueno, de hecho yo sí tengo una pregunta. Okay. ¿Los economistas se benefician o se perjudican por la inteligencia artificial? Mira, yo creo que la inteligencia artificial no es que va a perjudicar o a beneficiar a una sola persona, perdón, una sola profesión. Creo que llegó para quedarse y todos nos tenemos que subir en esa ola, todos. Entonces, va a perjudicar a aquellas personas que no quieran usarla. Pero yo, en mis clases, les digo que la usen y que vamos a utilizar también la clase para aprender a discernir qué de la inteligencia artificial nos sirve y qué no, porque ahí sí hay que tener cuidado. Entonces, por mí, úsenla, digo, ustedes háganle caso a sus profesores, pero yo lo que recomiendo es usarla y la uso, ¿sí? O sea, en la medida en que es una herramienta
hay que aprender a usarla. Como aprendimos, yo no nací como ustedes, que todos traen, parece un chip, y todos saben usar la computadora fácilmente, no. Cuando yo estudié la carrera, y van a poder sacar cuentas, cuando yo estudié la carrera, no había computadoras en las escuelas, y en Venezuela menos. Llegó cuando justo estaba cursando el último semestre de la carrera, que hice la carrera en 9 semestres. Estábamos cursando el 9º semestre, llegaron unas computadoras enormes que necesitaban un aire acondicionado súper grande. Yo creo que el aire acondicionado era más grande que el salón donde estaba la computadora, para que la computadora no se dañara. Y entonces las filas de gente para usar la computadora no se imaginan. La gente se quedaba desde el día anterior, guardaba el puesto para sus amigos, y algunos hasta vendían el puesto. Llevan economía, así que algo aprendieron. Y entonces se quedaba desde la noche anterior, y a las 5 de la mañana llegaba alguien y bueno, lo suplía, ¿no? Yo creo que no en la medida en que sepamos cómo usarlo. Gracias. Matemáticas, ¿ya tienes una? ¿Qué tanto efecto tiene, como por el caso que acaba de pasar de Estados Unidos, Canadá y México, qué tanto afecta a un país, en ese caso, el precio de los aranceles? A ver, los aranceles son impuestos. Vamos entendiendo rápidamente los conceptos. Entonces, los aranceles son impuestos. Impuestos que Estados Unidos nos está colocando a México, Canadá y bueno, y en este caso a Brasil, porque es el caso del aluminio y el acero. Básicamente te refieres a ese, ¿no? Porque también viene otro en unos días después, que él siempre los fines de semana le gusta hacer lo de los aranceles. Entonces seguramente este fin de semana va a decir lo de los aranceles a los autos. ¿Qué pasa? En la realidad, la balanza comercial de México con Estados Unidos en el producto específico que es acero no es deficitaria para Estados Unidos, que es el argumento que él está usando para colocar esos aranceles. No es así, no es cierto. De hecho, México le vende a Estados Unidos el 80% de su producción, pero con eso Estados Unidos de todas maneras tiene una balanza comercial superavitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nos compra Estados Unidos es menos de lo que nos vende de ese mismo rubro. Entonces es una mentira muy grande, pero no importa, él es el presidente y puede hacer lo que quiera. Ahora, el impacto, muy importante. El impacto para México es, en una primera instancia, lo que va a suceder es que las empresas no logran hacer cambios tan abruptamente. Entonces va a pasar un periodo de tiempo en el que las empresas van a seguir tratando de exportar a Estados Unidos, y las de allá, como todavía tampoco se pueden acoplar tan rápido a producir ellas, porque lo que él quiere, esto se hace para proteger, normalmente los aranceles se colocan para proteger la industria nacional. Y si es cierto, ellos producen acero, pero ¿por qué creen ustedes que nos compran el acero a nosotros si ellos también producen? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Perdón? Dilo. No va a pasar nada. Aquí no hay calificación. No, pero digamos, históricamente tenemos una historia larga de comprar, de que Estados Unidos nos compra acero a nosotros. Sí. Exacto. Por eso se da el comercio. O sea, ustedes, a ver, si ella vende, no sé, ¿qué les gusta? Tortas. No sé cuánto están las tortas ahorita porque no puedo comer pan, por eso no sé. Y ella vende también tortas.
Ella las vende a 30 pesos y ella las vende a 35 pesos. ¿Dónde las van a comprar? Y son las mismas tortas. No hablemos de calidad. Las dos hacen buenísimas tortas. Lo voy a comprar. Eso hacían las empresas en Estados Unidos que compraban ese acero. Ahora, ¿qué va a pasar? Que ahora les va a costar más. Pero mientras se acoplan no les queda más que comprarlas. Y entonces, comprar el acero, perdón, no las tortas. Comprar el acero. Y entonces van a tener que subir los precios allá. ¿Sí? Mientras ellas se acoplan y logran producir lo que México les vendía. Muy bien. Lo otro es que con quien sí tienen una balanza comercial deficitaria es con Canadá. Canadá sí les vende más de lo que ellos le compran a Canadá en términos de acero. Entonces, que el pleito sea con Canadá nada más, ¿por qué no se metieron a nosotros en el paquete? Bueno, por ser del TLC, del Tratado de Libre Comercio. De TECMES se llama ahora. Entonces, el impacto para nosotros va a ser, debería estar el secretario Ebrard, bueno, no lo sé, ¿verdad? Porque tampoco lo conozco, pero lo que debería estar haciendo es buscando mercado para esa producción que de todas maneras nosotros tenemos capacidad de hacer y que ya en el futuro no nos van a poder comprar. Entonces, debería estar mirando, en vez de seguir mirando para el norte, o sí, no quitar la vista en el norte, pero mirar hacia Sudamérica, Europa, otros países que puedan necesitar nuestro acero. Porque sí va a haber un impacto en el que nos vamos a quedar con una producción o las empresas se van a ir. ¿Sí? Y entonces hay una desinversión en México y eso tampoco lo queremos, porque si las empresas se van, ¿qué pasa con esos trabajadores? No es fácil sustituir, ¿no? El trabajo, un trabajo muy especializado en otras áreas. Se da, pero no es una cosa sencilla. Entonces, a mediano plazo tenemos que ver otros mercados y en el muy largo plazo aprovechar la coyuntura que se está dando con esto de los aranceles para mejorar el consumo interno, o sea, hacer más cosas en México que utilicen acero. ¿Sí? ¿Preguntas? Alguien quiere iniciar como un emprendimiento. ¿Cree que es muy necesario que estudie una carrera como economía o podría como sustituirse ese aprendizaje con un curso de economía? Yo lo que creo, lo primero que tienes que hacer con el emprendimiento es amarlo, o sea, amar tu idea. Lo que te llevó a pensar en eso, aférrate a eso. Y no sé, me podrías decir, bueno, pero es que yo lo que quiero hacer es, no sé, ¿tienes alguna idea de algo? Una cafetería. Ok, bueno. Pues nada, ama el café, estudia todo del café. Lo de la economía, mira, hay economistas que te pueden apoyar o estudiantes, por ejemplo, de contaduría que podrían asociarse contigo, de administración y de economía que se podrían asociar, ¿no? En un futuro. Yo te diría, estudia economía porque te gusta todas esas otras cosas que hacen los economistas, ¿no? Porque esa formación la puedes adquirir o bien en un diplomado, en un curso, simplemente, digamos, si eres estudiosa y tienes la capacidad de sentarte y hacer tu programa de estudios tú misma, lo puedes hacer incluso por internet, ¿no? Hay muchas cosas, muchos cursos y demás. Entonces, no se requiere ser economista para ser emprendedor. No se requiere ser ingeniero para ser emprendedor. Hay muchos emprendedores que no estudiaron, pero que tienen un feeling muy especial, que no lo tenemos todos, ¿eh? Yo nunca exploré emprender y siempre he sido empleada del sector público, además. Universidad Central de Venezuela, Universidad Nacional Autónoma de México, las dos universidades públicas. No sé lo que es emprender. Lo sé por gente cercana que lo ha hecho y en la que he intervenido así,
cachitos. Por eso sé que no necesitas estudiar una carrera. Necesitas estudiar una carrera para ejercer esa carrera o simplemente porque te gusta, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en un país, ¿puede determinar la economía personal? O sea, por ejemplo, el estado del país es como la base de cómo se va a ir manejando esta economía. Ay, quisiera decir. Pero México es un gran ejemplo de que no. Porque me voy a ir con un indicador sencillo que se llama indicador de desarrollo humano. Este indicador lo que dice es la capacidad que tiene una persona para desarrollar todo su potencial. Y México tiene en el norte del país los estados con el mayor índice de desarrollo humano y en el sur del país los estados con el menor índice de desarrollo humano. Incluso la misma Ciudad de México. La Ciudad de México tiene lugares con un índice de desarrollo humano tan alto que se compara con países desarrollados de Europa. Pero también tienen índices de desarrollo humano en otras alcaldías que se compara con países menos desarrollados como algún país de África. Entonces, no. Esto es, digamos, esa premisa la puedes ver en países muy desarrollados, pero cuando a esos países muy desarrollados los sacas un poco de su centro, como es el caso de que les llega muchísima migración, no saben qué hacer, y entonces los colocan en guetos, que no los llaman guetos ya, porque ya es una palabra que no se usa, es políticamente incorrecta, pero sí los aíslan, porque no saben qué hacer con ellos. Por suerte en México no son así, porque yo estaría aislada, ¿verdad? Pero, digamos, sí determina la política que se ejerza en el país, sí determina la calidad de vida que se le ofrece al grueso de la población, pero mucho hay de lo que cada uno también quiere hacer, y hemos visto surgir a personas que han pasado por dificultades de todo tipo, ¿sí? Ustedes dicen, más preguntas, comentarios, sugerencias. Bueno, ¿qué son las personas orientadoras comunitarias? Dije que se lo iba a decir. Las personas orientadoras comunitarias es el primer contacto que ustedes pueden tener para quejarse por un caso de violencia de género que haya sucedido en sus cercanías a ustedes, o simplemente para saber con qué instrumentos cuentan en el CCH o todo el programa universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México para atender ese tipo de quejas. Entonces, la persona orientadora comunitaria está capacitada por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Estamos todos capacitados para atender y saber cómo atenderlos de manera empática, respetar sus sentimientos, sus datos personales, y además para decirles cuáles son los instrumentos con los que cuentan si ustedes quieren imponer una queja de violencia de género. Eso sí, somos así, muy específicos, violencia de género. Eso hacen las personas orientadoras comunitarias, y aquí en el CCH seguro tienen varias, pero ahí sí, ese dato no lo sé. Tú eres persona. Es una sola persona aquí en el plantel, y sí me los voy a sentenciar a todos, porque yo les dije el primer día de clase, yo soy la persona orientadora comunitaria de su plantel. Les platiqué qué hacía, les dije que cualquier situación de violencia de género se podían acercar conmigo, y
ya vi que me ignoraron, qué ingratos son. Pero bueno, ya de